primero que te quiero preguntar es sobre, bueno, este primer libro, Decisiones de Vida, una lucha constante por la felicidad. Sabemos que pasaste una situación bastante difícil que te tuvo al borde de la muerte y lograste sobrellevar esa situación. Pero no solamente esa historia, sino a lo largo de tu libro, pues también compartes vivencias desde muy pequeño. Sí, Entonces, claro. quiero preguntarte o que nos cuentes un poco cómo tomaste la decisión, cuándo tomaste la decisión de escribir este libro, por qué lo hiciste, qué te inspiró y por qué decidiste no solamente hablar de ese episodio en tu vida del accidente, sino desde pequeño, esos testimonios o esas historias que te marcaron desde pequeño. El, nace el deseo de escribir el libro cuando me doy cuenta que voy a ser padre, cuando me doy cuenta de que voy a tener un hijo en un mundo que es demasiado complejo. Pienso que a medida que va pasando el tiempo, el mundo comienza a exigir más de las personas, comienza a exigir más de nosotros. Entonces yo decía, bueno, o sea, chévere que Dios me da la posibilidad de tener un hijo y uno de los mayores deseos que yo tenía, pero ¿cuál es la responsabilidad mía como padre frente a él? Entonces me di cuenta de que es muy, muy difícil, creo que completamente, eh, o sea, es demasiado complejo que él pueda vivir las situaciones en las que yo viví, o conocer, o siquiera imaginar eh, en las situaciones que yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de crecer, y que esas situaciones buenas y malas me fueron formando como persona, me fueron eh, haciendo lo que hoy, gracias a Dios, soy. Creo que una persona fuerte, una persona que ha sabido sobrellevar momentos difíciles y que le ha visto el lado bueno a las cosas. Entonces, quería con esa experiencia que Dios me había permitido tener, dársela a él. Quería que esta historia, que enseñarle cómo la vida es de decisiones, cómo a mí en algún momento me ofrecieron consumir drogas y gracias a Dios no tomé esa decisión, cómo en la vida se me fueron presentando muchísimas cosas para tomar decisiones y fui buscando la un poco más correcta, como se podría decir. Entonces, y que a él le sirviera mi historia como un ejemplo, o sea, que le sirviera como una, como una referencia para cuando él vaya a tomar una decisión, sin decir que soy perfecto, sin decir que nunca he tenido un error, porque creo que he tenido demasiados y porque creo que como cualquier ser humano ha cometido errores, pero que sí me puedo tener seguridad de que las situaciones que he vivido y lo que me ha marcado a mí la vida, podría para mi hijo, como podría para el hijo de cualquier persona, servir como un referente para que aprendan a sobrellevar el mundo. Y más ahora con lo complejo que está. Justamente te quería preguntar, Didier, como decía en un principio, pues estuve leyendo tu libro y hablas desde episodios, desde tu infancia, desde tu primer trabajo, situaciones en el colegio que viviste, incluso desde la primera niña que te llamó la atención, eh, y colocas a lo largo del libro distintas enseñanzas, ¿no? que te dejó la vida. Te pregunto, ¿fuiste consciente de ello cuando eras pequeño? ¿Analizaste? En el libro reflejas en algunas ocasiones como el día bueno, el momento de vender el libro, de vender tus rifas y decir, no, bueno, si mi amigo puede, yo también. Pero en el momento, ¿crees que fuiste consciente de que estabas de una u otra forma analizando la situación y los escenarios que la vida te estaba colocando? Y más ahora que me comentas esto, que el libro, pues tu motivación sin duda fue tu hijo. ¿Cómo crees que puede ser ese trabajo o la importancia también de construir desde pequeño esa confianza en uno mismo, ¿no? Digamos, para la primera pregunta, yo pienso que sí, yo pienso tengo muy, muy, muy claro desde mi niñez que tenía que tomar decisiones. Yo tengo claro que en las condiciones en las que yo crecí,
no eran las condiciones en las que quería morir o no eran las condiciones que yo quería estar toda mi vida. Entonces era consciente de que tenía que tomar decisiones, era consciente de que tenía que arriesgarme, era consciente y soy consciente de que esas decisiones van a marcar positivo o negativamente mi vida. Entonces, y todo lo que yo reflejo en el libro, en ese momento lo viví así, en ese momento tenía claro, por ejemplo, cuando era el momento en el que tenía que realizar algo que para mí era penoso, que para las personas, de pronto cuando vieran a un niño o a una persona hacerlo, van a generar algún tipo de juicio, pero eso no me quitó la fuerza, no me impidió tomar la decisión. Y entonces cuando logré tomar esa decisión, automáticamente me dejó una enseñanza, automáticamente me di cuenta de que había sido una decisión positiva. Y entonces automáticamente, como lo cuento en el libro, esa reflexión me permitió para más adelante posteriores decisiones que iba a tomar y cómo marcó cualidades, virtudes y ciertas destrezas en mí. Entonces, y creo que a nuestros hijos y creo que a nuestra juventud y hoy a los jóvenes y a los niños que están creciendo, hay que enseñarles a ser fuertes, hay que enseñarles a sobrellevar, hay que enseñarles que el mundo, digamos, no es un paseíto, o sea, sin ser uno trágico, sin ser uno de pronto verlo todo desde el lado negativo, pero sí hay que darnos cuenta que a los niños hay que dejarlos caer un momento, a los niños hay que dejarlos que sientan de vez en cuando hay una necesidad, porque si todos los que tenemos la posibilidad de a nuestros hijos ofrecerles las mejores condiciones, los tenemos en una bolita de cristal y los sostenemos ahí, cuando el día de mañana nosotros faltemos, cuando el día de mañana ellos tengan que hacer su vida y se den cuenta que la vida de verdad da golpes muy duros y se dan cuenta que de verdad la vida nos necesita fuertes, entonces ahí va a ser trágicamente lo que va a dañar o lo que ha dañado muchísima de nuestra juventud, que van a tomar decisiones difíciles, que van a tomar decisiones que yo sé que muchísimos padres no quieren que un hijo tome una decisión de esas. Claro, y en tu libro, bueno, aprovecho para comentarte, Didier, que igual yo creo que cuando uno va leyendo las páginas de tu libro es inevitable, pues también uno quizás reflexionar un poco también y recordar, en el caso, por ejemplo, particular de las rifas, y quizás extrapolar tus vivencias con las que uno similares pudo tener o no. Yo me acuerdo cuando en el colegio te mandaban a vender rifas para alguna actividad y era ir puerta por puerta en el edificio y tus papás te decían, anda y vende las rifas que te faltan 2 días para cumplir la meta. Y era ese debate que tenía uno mismo, ¿no? De, bueno, voy a hacerlo, pero saber enfrentar y eso, ¿no? De cómo te acompañan los padres en este proceso. Y tú ahora que tienes este libro y ¿qué edad tiene tu hijo? 3 años. 3 años, está chiquito todavía, pero en unos cuantos años ya él mismo puede leer el libro y conocer, porque desde pequeños pueden ir conociendo todas esas historias, porque tu libro refleja son esos cuentos, ¿no? Es como si estuvieras en una conversación con un amigo. Te pregunto, también a lo largo de tu libro, pues rescatas muchos valores, hablas de valores como la integridad, la amistad, la responsabilidad y la fe, sobre todo la fe. Te pregunto, ¿qué tan importante es para ti, Didier, la fe? Yo pienso que la fe lo es todo. Yo pienso que la fe, como dicen por ahí, la fe mueve montañas. Entonces, lo malo es que no tenemos fe, o en ocasiones nos falta fe, o en ocasiones malentendemos la palabra fe. O sea, fe es creer en lo que hoy de pronto no puedo tocar o no puedo ver y ser consciente que puede llegar a ser. Entonces, para mí, cuando uno logra tener conocimiento de que la fe tiene una fortaleza dentro de nuestras vidas, que la fe
va a marcar las personas que se levantan con fe, que sueñan con que pueden lograr algo, que creen en un Dios, que creen en un ser, como algunos le pueden cambiar el nombre, que hace realidad las cosas. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso y nos damos cuenta de que somos energía, de que nos movemos con energía, de que esa energía que transmitimos y que la fe nos logra unirla, que nos permite alcanzar cosas que para muchísimos es imposible. Entonces, ese para mí creo que es uno de los principales valores, una de las principales eh, virtudes que debe tener una persona. Tener fe tanto en sí misma, tener fe y confiar en que cualquier cosa que podamos soñar la podemos alcanzar y tener fe de que siempre vamos a tener la voluntad y el apoyo de un ser supremo que nos va a guiar y que si estamos haciendo las cosas bien y que si vamos a proponernos algo que va a edificar nuestra vida, pues con toda seguridad se puede lograr. Y precisamente creo que fue la fe, y me gustaría que hablemos un poco de esto, lo que te ayudó a enfrentarte a tantos mensajes o tantos escenarios trágicos y negativos a los que te enfrentaste. Cuentas en tu libro cómo fue el proceso luego del accidente, y hablas de todos esos pronósticos que daban los doctores, que bueno, tu mamá era la persona que recibía esas informaciones de no le queda mucho tiempo, pues va a tener dificultades si pasa esto, y a veces es difícil, ¿no? Enfrentarse a un escenario que te lo plantea un científico, que te lo plantea un médico, y precisamente quizás si no tienes esa fe o si no confías, pues es más difícil sobrellevarlo. ¿Cómo, cómo hiciste, cómo hizo también tu familia, y ese trabajo también en conjunto para hacerle frente a esas situaciones y precisamente decir, no, yo no me quedo con este diagnóstico, pues pueden decir que me queda poco, pero yo voy a seguir luchando y voy a lograr ese proceso de sanación? Eh, pues sería mentiroso decir que es fácil, ¿no? Sería mentiroso decir que uno se levanta y todo lo resuelve muy fácil, ¿no? Pienso que primero existió demasiado dolor, pienso que primero existió momentos muy difíciles donde se quiebra y se alcanza de pronto como a dudar un poco, pero en el fondo cuando tú te propones, en el fondo cuando tú no te dejas vencer, en el fondo cuando tú de verdad sueñas con que las cosas van a ser diferentes, ahí es cuando la fe de verdad nos llena, nos permite recargarnos y salir bien librados de cualquier situación. O sea, para mí no fue fácil levantarme bajo esas condiciones, para mí no fue fácil eh, sobrellevar una situación tan difícil como esas. Y sé que hoy para muchísimas personas que están viviendo algo igual o peor a lo que yo viví, están en un momento donde están colocando a prueba su fe. Entonces, este es el mensaje que yo en parte quiero llevar con el libro, porque cuando ya uno está en ese momento, cuando ya uno está como al borde del abismo y uno dice, ¿será que me voy a dejar vencer? Llega esa fuerza y llega como ese deseo de no dejarse uno sobrellevar por las circunstancias, sino que vamos a salir adelante y con la fe puesta en Dios, con la fe puesta en mi familia, con la fe puesta en que hay muchísimas cosas por las cuales luchar. Entonces, logré, gracias a Dios, vencer todos esos diagnósticos que, como lo dices tú, los dan especialistas que pues se llevan toda la vida estudiando eso y que decían que yo no iba a vivir o que decían que no iba a volver a sonreír o que decían que prácticamente iba a quedar postrado en una cama y hoy, eh, por fe, por la bendición de Dios y por muchísimas cosas que se lograron cambiar en mi vida, pues soy un ejemplo de que se puede ser diferente a esos diagnósticos médicos.
Y ahora, hablando ya del proceso creativo, del proceso de escritura, cuando decidiste, bueno, voy a contar mi historia, ¿fue fácil, fue sencillo, te sentaste y cómo fue? Cuéntanos cómo fue ese proceso creativo, ¿se te dificultó? ¿Fluyó de manera rápida? ¿Cuánto tiempo te demoró a escribir el libro? ¿Te sentiste cómodo? Eh, Pienso que fue una meta que me propuse en la vida. Quería como dejar ese mensaje que había logrado aprender en la vida. Entonces, un día me propuse iniciar, como te digo, o sea, era el deseo de dejar un documento para mi hijo y comenzó a cuando tenía el espacio, cuando tenía, por el tema de trabajo, por el tema de familia, por muchísimas otras cosas, pues no soy un escritor de sentarme todo el día a escribir ni dedicarme solamente a un libro, sino que era como algo cuando existía la posibilidad. Y ahora pues con el tema de la pandemia, pues gracias a Dios existió mucho más tiempo para escribir y, y no pienso que para mí fue muy agradable vivir la experiencia, fue muy agradable dejar fluir el pensamiento y que todo quedara en unas letras. Entonces, no fue complejo, pero sí fue de pronto un poco, ¿cómo se diría? Un reto porque pues se está contando gran parte de mi vida y se está contando situaciones que pienso que nadie conocía, entonces, y que muchísimos podrían llegar a tildarlas o a dar un juicio, pero lo hago sin ningún tipo de temor ni nada, porque lo hago desde el corazón y desde el deseo de dejar un aporte positivo a la sociedad. Muchas veces conversamos eso precisamente con nuestros autores, que a veces escribir y sobre todo este tipo de libros es reflejar un poquito del alma del autor ahí, porque estás contando cosas, como tú mismo estás diciendo, que quizás nadie sabía, que tenías en tu memoria y pues lo estás ya plasmando y haciéndolo público. Y a veces esa influye, ¿no? En la decisión del autor de si publicar o no sus obras, ¿no? Quería adicional preguntarte, Didier, además que nos gusta mucho preguntarle esto a nuestros autores, si durante el proceso de creación, durante ya tu proceso de escritura, recuerdas o tienes alguna anécdota especial, algún hecho que te haya llamado la atención durante el proceso. Eh, lo que me parece más curioso de pronto del tema de la creación o el tema de la escritura es un día que inicié a escribir por ahí a las 5 de la tarde y, y terminé por ahí a las 5 de la mañana. Fue, fue, y no era capaz de dormir y no era capaz de parar y no era sino que iba fluyendo y me daba el deseo de escribir y me daba el deseo pues tenía el espacio, no tenía sueño y se daban las cosas para que quedara como el tiempo para hacerlo. Entonces lo disfruté mucho, no me cansé y dormí muy rico después de haber tenido ese espacio de escritura. Y también me da mucha, eh, me parece me pareció muy curioso cuando ya logré terminar el libro y lo leí, eh, como lograba o sea, no alcanzaba como a imaginar que yo lo había escrito, o sea, no alcanzaba como a decir, bueno, en qué momento lo escribí, cómo hice eso, de verdad lo escribí yo. Era como eso curioso, yo decía, ve, no sabía que tenía ese don, o no sabía que tenía la posibilidad de escribir un libro y lo logré, gracias a Dios. ¿Y cómo fue la sensación? Esta fue la sensación que tuviste pues ya al terminar tu libro y leerlo. Pero ¿cómo fue la sensación al tener el libro en tus manos? Al tener el libro en mis manos es como tener un hijo.
pienso yo, es muy similar a tener un hijo. Y, y pienso que yo cuando uno tiene un libro y cuando ya uno sabe que escribió un espacio dentro del mundo, porque pienso que cuando ya una persona y se decide hacerlo, pues está marcando su vida, está marcando su historia, está marcando yo creo que está dejando un legado y ese era uno de los deseos, dejar un legado y un legado espero que positivo y espero que permita que a las personas que tengan la posibilidad de leerlo y que muchísimos me han dado conceptos positivos y a muchos les ha servido de pronto en algunas situaciones que quieren cambiar o quieren mejorar y me han dicho, con el libro me he logrado ubicar bastante. Qué bueno, qué bueno. Y ahora para conocer un poco más de ti, para conocer un poco más al autor, queremos preguntarte, ¿eres un asiduo lector? ¿Cuáles son tus lecturas preferidas? ¿Tienes algún autor que te ha marcado o sientes que te haya influenciado? ¿Alguna lectura que quisieras recomendar? Me gusta, me gusta mucho superación personal, me gusta Paulo Coelho. Paulo Coelho me parece un escritor que dentro de sus libros y dentro de sus historias da muchísima enseñanza, permite que la mente sueñe. Hay algunos libros de Robert Kiyosaki que me gustan. Hay algunos libros que de verdad siento que me han aportado, no todo lo de Robert Kiyosaki, pero sí me gusta bastante de pronto de lo que él expresa en sus libros. Didier, a ver, si tuvieras que darle algún consejo a las personas que aún no han escrito su primer libro, pero tienen esa espinita, tienen ganas de hacerlo, ¿qué le recomiendas? Mm, yo pienso que una persona y que ojalá todos podamos escribir un libro. Pienso que la vida, a cada uno de acuerdo a su escenario, de acuerdo a lo que haya vivido, de acuerdo a su conocimiento, tendría que dejar un libro en la historia. Pienso que todos tenemos la posibilidad de escribir, pienso que todos tenemos esa, como ese espacio para hacerlo. Entonces, que nunca vayan a tener miedo, que nunca vayan a dudar en hacerlo, que mucha gente les va a decir que no, que mucha gente los va a criticar, que muchísima gente le va a decir, ¿usted para qué escribe un libro? Pero si lo quieren hacer, que lo hagan. Entonces, igual, como le digo a muchísima gente, qué bueno que el día que vayas a escribir tu libro, te des cuenta qué es lo que va a escribir ahí. O sea, si van a ser escenarios difíciles o escenarios que aporten algo malo al mundo o al revés, cuando Dios te ponga a decir, bueno, cuéntame tu historia, qué historia vas a contar, qué has hecho tú por el mundo, qué has logrado tú transformar dentro de ese espacio que a todos nos regalan. Entonces pienso que eso es lo que todos tenemos que hacer, tener la posibilidad de soñar con qué libro vamos a escribir cuando nos digan, cuénteme su historia. Y haciendo un poco, por decirlo así, de publicidad, si fueras un librero, si fueras un youtuber, ¿cómo invitarías a la gente a leer Decisiones de Vida, una lucha constante por la felicidad? Eh, pues, yo los invitaría a todos a que nos demos cuenta de que la vida es un gran número de decisiones que vamos tomando. La vida es una enseñanza constante, una enseñanza que nunca termina. Que yo solo he escrito unos pequeños capítulos de mi vida, pero que la esencia del libro de Decisiones de Vida va dirigida a las personas que hoy están pasando un momento difícil, va dirigida a las personas que hoy están viviendo situaciones que consideran que no hay forma de sobrellevarlas. O hay personas que de pronto quieren estar preparados por si llegan situaciones así. Entonces, si llegan a vivir situaciones difíciles, yo cuento en mi historia cómo logré superar esos momentos difíciles, yo cuento en mi historia
cómo logré no dejarme vencer, cómo logré mediante la fe, mediante a muchísimos valores que tuve en el transcurso de mi vida, sobrellevar eso. Cómo demuestro en el libro que a pesar de que me hayan dicho que yo iba a quedar con parálisis facial, de que yo iba a quedar tirado en una cama, de que yo iba a quedar con muchísimos problemas de salud, hoy no los tengo. Entonces, y estoy seguro que cualquier persona que esté viviendo una enfermedad, cualquier persona que esté viviendo cualquier episodio trágico en su vida, después de que logre sincronizar su mente con sus palabras, con sus sueños, con Dios, con el universo, lo puede sobrellevar. Pero si una persona hoy está viviendo un momento difícil y se deja vencer y se deja ganar la batalla, pues a pesar de que sea algo sencillo, lo va a ver como lo más trágico del mundo. Entonces, por eso invito a las personas a que lean mi libro y que no es un libro para ningún mercado en especial ni para solo las personas que estén viviendo un momento difícil. Pienso que cualquier persona, cualquiera que hoy quiera un hijo, yo cuento en el libro cómo en el transcurso de la vida a cualquiera de nuestros hijos se le van a presentar situaciones donde los van a incitar a robar, donde los van a incitar a cometer situaciones difíciles. Entonces, en esas decisiones que van a tomar nuestros hijos, tiene que estar marcado el qué les hemos dejado en sus mentes, qué les hemos dicho. O sea, lean un libro o comprémosle un videojuego de guerra. O sea, ahí yo pienso que eso es lo que hoy tenemos que hacer con nuestros hijos, enseñarles a leer, enseñarles a tener las condiciones mentales, psicológicas y los argumentos para nunca dejarse vencer. Así es, concuerdo mucho contigo, pues yo no tengo hijos todavía, pero concuerdo mucho, ya tengo sobrinos. Pero ya casi. Y sí, comparto mucho tu opinión. Para finalizar, Didier, cuéntanos cómo fue el proceso con el Grupo Ignio, el proceso de edición con el Grupo Ignio, cómo te sentiste con el grupo en la elaboración y publicación de tu primera obra. No, me gustó muchísimo. Pienso que son personas muy profesionales. Pienso que siempre estuvieron atentos a cualquier recomendación que les hice. Me gustó muchísimo que no cambiaron la esencia, ¿no? O sea, ahí las palabras son las que yo quise escribir. No que alguien llegó y me cambió completamente el mensaje que yo quería en mi libro. Sí lograron hacer pulir porque no soy un escritor como tal de pronto y con todo el conocimiento, valga la redundancia, puntual dentro del tema de la escritura, y ellos lograron crear como esa estética al libro y guardaron la esencia que yo tenía. Siempre tuvieron en cuenta mis opiniones, siempre me permitieron que lo que yo quisiera o lo que yo deseara con el libro estuviera ahí presente, y de verdad me gustó muchísimo el trabajo y me gustó mucho cómo quedó tanto el tema publicitario, como quedó la foto, como quedó, o sea, todo me gustó bastante. Qué bueno, qué bueno. Vamos a